Pueden tomar sus asientos, por favor. Pues definitivamente lo que hay en nuestro corazón es esta mezcla de asombro y gratitud por lo que el Señor ha hecho durante estos años. Y quiero compartir con ustedes, o leer más bien con ustedes, unos versículos que están ahí en el Salmo 4, versículos 32 y 33. Hechos capítulo 4, versículos 32 y 33. Dice: y todos los que habían creído eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Este versículo habla de lo que conocemos como la primera iglesia, la iglesia primitiva. Le dicen algunos que de primitiva no tenía nada, ¿no? Porque ellos habían entendido perfectamente lo que eran en Cristo. Ellos habían entendido este plan de Dios de que sus hijos se juntaran en su nombre, sometidos al cuerpo, a la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es Cristo. Y este sentir que había en ellos era este sentido de pertenencia a la iglesia, pero no de aferrarse a las cosas de este mundo. Y es por eso que ellos dice que tenían todas las cosas en común, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo propósito. Todas las cosas las tenían en común. Ellos habían entendido que sus posesiones, lo que ellos tenían, era para el engrandecimiento del reino de Dios, para seguir avanzando el reino de Dios en esta tierra. Y hoy que estamos festejando nuestro aniversario, hoy que estamos recordando la fidelidad de Dios, es un buen momento para pensar en que realmente esto ha sido posible por hombres que desde el principio, esos hermanos fundadores de nuestra iglesia, llegaron a este lugar con esta idea de tener todas las cosas en común. Esta idea de tener ese sentido de pertenencia, de comunidad. Porque si ustedes se fijan, lo que dice el siguiente versículo pareciera que no está muy relacionado. Dice: y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y de la gracia de Dios. Pensar en que cuando nosotros estamos dispuestos a dar y a poner al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que nosotros somos, con un propósito, y pensar cuál es ese propósito, sigue siendo el mismo, hermanos. El mismo sentir que hubo en la iglesia primitiva es el mismo sentir que hay hoy en día en nuestros corazones. Tenemos todas las cosas en común. No estamos aferrados a nada de este mundo. ¿Por qué? Porque queremos seguir dando testimonio, un testimonio poderoso de la resurrección de Jesucristo y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esos son los pilares que sostienen lo que somos, lo que rodea lo que somos. Esa es la meta a la que queremos llegar, hermanos. La invitación sigue siendo a seguir siendo parte de lo que el Señor está haciendo. La invitación sigue siendo a seguirnos despojando cada vez más de lo que nos pueda atar en este mundo y seguir aspirando a las cosas eternas. Y pensando en esto, hermanos, en lo que significa el estar celebrando nuestro aniversario, pues ideamos este congreso de misiones, porque ese es el corazón de nuestra iglesia. Eso es lo que queremos hacer. Y queremos invitarlos a este evento que va a ser el próximo fin de semana. Comienza el viernes, le decimos el día 0, va a ser una noche de adoración, una noche de alabanza al Señor, obviamente agradecidos por lo que Él ha hecho. El año pasado hicimos algo así, fue de mucho ánimo, de mucha bendición. Este año el grupo de alabanza se está preparando para volver a servir a la iglesia de esta manera. Están todos invitados el día 0. Aún si el sábado no va a poder venir por alguna razón, y obviamente este día, viernes, día 0, es parte del evento, pero usted no puede porque va a salir de la ciudad o porque trabaja o lo que sea, de todos modos lo invitamos a que venga el viernes juntos a adorar al Señor, y que podamos tomar también un tiempo para orar por este evento que va a ser el sábado. Pero si usted no tiene ningún
ninguna cosa que hacer el sábado. Es más, aunque tenga algo que hacer y lo puede cambiar por esto, hermanos, los animamos a venir. El sábado vamos a estar aquí reunidos, vamos a estar aprendiendo de estos hermanos que algunos de ellos son nuestros misioneros, otros son misioneros en otros contextos, pero todos con una misma visión de lo que significa misiones, la filosofía, la ideología, si lo quiere ver así, de lo que nosotros como iglesia interpretamos como misiones. Pues si usted todavía no lo termina de entender del todo, o si usted quiere seguir profundizando en ese tema, entonces va a ser bien importante que esté aquí. Nuevamente, esto es lo que vamos a estar compartiendo, es el corazón de lo que queremos que sea la iglesia, lo que nosotros entendemos como misiones y lo que queremos que ustedes también entiendan para todos seguir participando en esto que son las misiones, ¿no?, a las que el Señor nos ha llamado. Entonces están todos invitados, no se les olvide registrarse, es súper importante que estén registrados para saber cuántas personas van a venir, sobre todo porque vamos a comer juntos, ¿verdad?, en alguna parte del programa de ese día. Entonces, ahí está, hermanos, estas dos cosas, con eso lo quiero dejar, el que pues, sigamos recordando lo que significa para nosotros ser iglesia, tener todas las cosas en común como la iglesia ahí en Hechos. Y bueno, para seguir aprendiendo eso, pues los esperamos entonces el sábado aquí. Vamos a orar y vamos a dejar así el tiempo para la predicación. Esto no es la predicación, hermanos, lo siento. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque hoy nos recuerdas, Padre, que tú eres fiel. Al ver estos años, Señor, podemos comprobar tu fidelidad. Al ver esta última semana, Señor, seguimos siendo testigos de lo fiel que eres. Y te pido, Señor, que en el corazón de la iglesia haya este sentir de tener todas las cosas en común para que nosotros, Señor, podamos poderosamente, Señor, con ánimo, seguir siendo testigos de que tú resucitaste entre los muertos, Señor, para darnos vida eterna. Que podamos, Señor, ser un ejemplo, una luz, Señor, en medio de no solamente nuestra ciudad, sino en el mundo, que refleja tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Te pido eso, Señor. Gracias, Padre, por este festejo. Gracias, Señor, por este evento que vamos a tener. Bendícelo, Señor, la semana que entra. Y gracias nuevamente porque tú sigues obrando de una manera poderosa en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Estamos otra vez aquí, un domingo más, teniendo la oportunidad de pensar y preguntar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, hermanos, a aquellos que llegaron temprano y pudimos participar juntos del pastel y el café juntos. Espero que haya tenido muy buenas pláticas en este tiempo. Si usted no vino, se le olvidó, híjole, se perdió de una buena rebanada de pastel y una buena plática. Creo que quedó un poco de pastel, ¿no? Si quiere darse una vuelta a ver si quedó alguna rebanada por ahí. Pero estamos bien contentos, hermanos, porque Dios ha sido fiel en medio de nosotros y podemos celebrar, podemos festejar este aniversario juntos. Se vuelve bien interesante pensar en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba usted hace 52 años? Puede pensar dónde estaba hace 52 años. Algunos de nosotros ni habíamos nacido. Todavía me puedo contar que todavía no nacía. Tal vez usted está diciendo, no es cierto, pero tengo 46 apenas, hermanos. Todavía no nacía. No estaba planeado que llegara a este mundo. Pero, ¿sabe? Hace 52 años, algunos de nosotros ni habíamos nacido. Tal vez usted ya había nacido, pero no estaba aquí, no era parte de esta iglesia. Pero lo interesante de pensar en el tiempo es que pensar que cuando nosotros no estábamos, cuando usted y yo ni nos imaginábamos, Dios ya estaba obrando, Dios ya estaba trabajando con un grupo de personas en medio de este lugar. Dios estaba edificando su iglesia, Dios estaba trabajando, construyendo una iglesia en la cual usted y yo hoy somos parte. Y no sé usted, pero a mí me llama mucho la atención pensar en eso. Cuando yo ni me imaginaba, cuando yo ni estaba planeado para estar en este mundo, Dios ya estaba trabajando, Dios ya estaba haciendo algo con un grupo de personas reunidas en este lugar, no construyendo un edificio, no solamente construyendo instalaciones, sino que construyendo toda una comunidad de fe,
una iglesia que pudiera bendecir, que pudiera ser de ayuda para la gente que estaba a nuestro alrededor. Y ahora, 52 años después, estamos usted y yo aquí, siendo parte de lo que Dios sigue construyendo, de lo que Dios sigue haciendo. Y entonces, hoy quiero hablarte acerca de eso. Si estás aquí por primera vez y nos estás visitando, nos da mucho gusto que estés con nosotros. Qué bueno que puedas estar aquí. Y ojalá y este mensaje pueda ayudarte a entender más o menos de qué se trata ser iglesia. Y es lo que juntos quiero que podamos pensar y podamos considerar. ¿De qué se trata ser iglesia? ¿Por qué una iglesia es relevante? ¿Por qué una iglesia tiene sentido? Y déjame decirte que una iglesia es relevante, una iglesia tiene sentido en medida que pueda ser de ayuda y de bendición para la gente que está alrededor. Ese es el objetivo de ser iglesia, es tener un impacto, es dejar una huella en medio de la generación y en medio de la comunidad en la que estamos. Mira, porque si somos iglesia y no tenemos un impacto con la gente de allá afuera, entonces no tiene sentido, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y como tal, la iglesia son los brazos, son los pies de Dios para bendecir, para ayudar, y de eso se trata ser iglesia. Pero la gran pregunta entonces es, ¿cuál es mi lugar dentro de la iglesia? ¿Cuál es el lugar que tú y yo en lo particular tenemos siendo parte de esto? Yo quiero que tú y yo pensemos en ese lugar que todos tenemos como parte de una iglesia. Y, ¿sabes? El impacto, la influencia que una iglesia tiene está en medida del impacto que cada persona que forma esa iglesia puede hacer. Por lo general pensamos que podemos ser parte de una iglesia siguiendo la visión del pastor, siguiendo el anhelo del pastor, pero no es así como funciona. No es así como funciona la iglesia. La iglesia funciona por cada llamado, por cada intención que Dios pone en el corazón de los que formamos la iglesia para bendecir a los que están afuera. Y entonces, quiero suponer que si tú eres un discípulo de Jesús y eres parte de una iglesia, si eres parte de esta iglesia, hay algo en tu corazón que te molesta. Hay algo que te preocupa de este mundo. Hay algo que llama tu atención, que sabes que no está bien y que hay algo que necesita arreglarse. Porque esa es la función de la iglesia. Si la iglesia somos cada uno de nosotros, tú y yo debiéramos de sentir algo, de tener algo en nuestro corazón, alguna carga en nuestro corazón, de que algo cambie en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad, ahí donde tú y yo estamos, ahí en el trabajo, en la escuela. Tú y yo debiéramos de sentir un anhelo porque algo fuera distinto, algo fuera diferente, porque al final ese es el trabajo de la iglesia. Y otra vez, eso no nace solamente en la visión de una persona. Y nuevamente, si tú estás aquí por primera vez, mira, esto es lo grandioso de ser iglesia. Que un grupo de personas pueden reunirse con un solo deseo y un solo corazón de decir: Dios, queremos ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros. Porque cuando perdemos eso como iglesia, ¿sabes? Entonces haremos un club muy bueno, un muy buen lugar para tomar café y compartir pastel y nada más. Pero la iglesia nunca fue diseñada para eso. Y entonces, ¿sabes? Nuevamente supongo que tú y yo en nuestro corazón hay algo que nos llama la atención, que hay algo que de alguna manera nos molesta en medio de este mundo. Puede ser su injusticia, puede ser la necesidad de sanidad, puede ser la necesidad de amor para muchas personas, pero otra vez, eso es lo que nos haría una iglesia pertinente y una muy buena iglesia. Otra vez, las iglesias no se basan en la visión de una persona o en la visión de un grupo de personas. Se basa en el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Y entonces, hoy quiero hablarte acerca de esto. ¿Cómo es que como iglesia realizamos este trabajo? Y para eso, déjame contarte la historia de Nehemías. Tal vez, si tienes tiempo en la iglesia, es un personaje que tú más o menos conoces. Abre tu Biblia en el libro de Nehemías.
quiero usar algunos versículos del capítulo 1 y 2 de Nehemías. No los vamos a leer, quiero contártelos, pero quiero que lo busques porque quiero invitarte que tal vez en la semana puedas volver a este pasaje y leerlo, porque es una historia extraordinaria. Y entonces simplemente déjame tomar algunos versículos del capítulo 1 y 2 de Nehemías, y en medio de eso tratar de comunicarte esta idea de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas como iglesia. Mira, déjame te doy un contexto de la historia de Nehemías. ¿Me ayudas, David? Todo comienza en el año 587 antes de Cristo. Si podemos movernos un poco en la historia, tendríamos que volver a este año. Hay un rey, Nabucodonosor, del imperio más grande que el mundo hubiera conocido, de Babilonia. Y entonces este rey Nabucodonosor era un rey muy malvado y era este rey que atacó a Jerusalén, al pueblo de Dios, a Israel. Y de alguna manera, ¿sabes? Nabucodonosor destruyó completamente su ciudad de una manera física, pero no solamente destruyó la ciudad, destruyó la vida, la cultura, los valores. El templo del pueblo de Dios fue destruido y tomó a mucho del pueblo judío como cautivos y se los llevó a su pueblo. Imagina la destrucción, imagina todo lo que esto hizo para el pueblo de Israel. Fueron aplastados, fueron completamente destruidos, se desmoralizaron completamente, habían perdido sus casas, habían perdido sus familias, habían perdido lo que ellos creían, los habían deshecho. Y entonces este rey deshizo todo lo que el pueblo de Israel podría haber soñado ser. Dios lo permitió y Dios quería trabajar con su pueblo, evidentemente. Pero décadas más tarde, años después, hubo una oportunidad y entonces Dios permitió que un grupo de judíos volvieran a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Y entonces una primera parte del pueblo de Israel, reunidos de Babilonia y de otros lugares donde fueron esparcidos, volvieron a su ciudad para reconstruirla. ¿Puedes pensar en la emoción de un pueblo que había sido destruido? Ahora tener la oportunidad de volver a su ciudad, reconstruirla y tratar de comenzar una vida nueva. Bueno, eso era para el pueblo de Israel. Sin embargo, esta primera parte de los que salieron del cautiverio fracasaron. No pudieron reconstruir la ciudad. Se toparon con varios problemas, con varias circunstancias difíciles y no pudieron reconstruir la ciudad. Pasaron muchos años más y entonces el pueblo de Israel seguía disperso, algunos en Babilonia, algunos en otros lugares, y su ciudad no había sido reconstruida. Muchos años después aparece este personaje llamado Nehemías. Y fueron más o menos 140 años desde la destrucción de la ciudad hasta que llega este personaje, Nehemías. Y su historia es extraordinaria porque, sabes, Nehemías es un servidor de un rey. No tiene un puesto. Nehemías no tiene ningún título profesional. Es decir, él no es un profeta, él no es un sacerdote, no es un líder del pueblo de Israel. Es una persona común y es una persona como cualquier otra en el pueblo de Israel. Está trabajando para un rey como copero. Su trabajo era un tanto divertido porque era probar el vino del rey para que si alguien quería envenenar al rey, pues no lo envenenaran. Y entonces su trabajo era proteger al rey. Imagínate un control de calidad en todo lo que el rey probaba. Y entonces ese era el trabajo de Nehemías. Evidentemente tenía una muy buena relación con el rey, pero él era judío. Pero llegó un momento en que él hizo una gran pregunta: ¿cómo está Jerusalén? Y la respuesta a Nehemías fue: sigue destruido. Las puertas han sido quemadas por el fuego, las murallas están destruidas, no se pudo reconstruir. Y sabes, este hombre común,
Otra vez, él no era un profeta, no era un sacerdote, no tenía un título de liderazgo en el pueblo. Sintió una gran carga en su corazón y comenzó a llorar y comenzó a sentir un gran peso y comenzó a buscar a Dios con todo su corazón por el dolor de ver a su pueblo destruido. Y es a lo que me refería ahorita. Mira, este hombre encontró algo que cargaba su corazón y que se dio cuenta que estaba mal. Y había algo en el corazón de Nehemías que se quebrantó al saber de la necesidad de su pueblo. Y este es mi punto. Sabes, ninguna iglesia puede ser pertinente si no tiene un corazón quebrantado por la necesidad y el dolor del mundo en el que vivimos. Encontrarás en Nehemías 12 oraciones escritas en ese libro. Puedes leerlo en tu casa y es una novela extraordinaria, es una historia extraordinaria. Vas a encontrar datos muy buenos, ¿sí? Pero vas a encontrar 12 oraciones donde Nehemías clama a Dios, manifestando su dolor por un pueblo que estaba destruido, que necesitaba ser reconstruido, que necesitaba ser formado otra vez. Y vuelvo a insistir, ¿sabes? Una iglesia se vuelve pertinente cuando los que integramos la iglesia tenemos un corazón quebrantado por una necesidad. Y otra vez, no se trata de lo que sienta el pastor o el grupo de líderes de la iglesia. Se trata de lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta es, ¿cómo abrazamos, cómo entendemos, cómo nos volvemos esos instrumentos en las manos de Dios? Nuevamente quiero suponer que hay algo que quebranta tu corazón del mundo en el que vives. Y si eres como yo, siempre tratamos de ocultarlo. Y siempre tratamos vemos el dolor de los niños en la calle, de la gente que es adicta y que está sin hogar. Y yo sé que hay cosas que mueven tu corazón y mi corazón, pero muchas veces tratamos de ocultarlo ahí. Mi intención hoy y mi oración es que Dios saque eso a la luz en tu corazón y vuelva a ser una carga en ti. Y entonces que Dios use eso para volvernos una iglesia extraordinaria para su gloria. Y nuevamente, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos volvemos instrumentos en las manos de Dios? Hay algunas cosas que Nehemías hizo que me parecen muy prácticas que necesitamos hacer. Lo primero que Nehemías hizo es que buscó fielmente a Dios. Te decía que en el libro de Nehemías encontrarás 12 oraciones, 12 plegarias de Nehemías buscando a Dios, pidiendo su dirección. Pero mientras leía acerca de esto, había un dato interesante. Si lees el capítulo 1, encontrarás que Nehemías, una vez que recibió la noticia acerca de cómo estaba su pueblo, dice que en el mes de Kisleu, un nombre muy raro, en ese mes, él comenzó a orar. Para algunos comentaristas, este mes, Kisleu, era entre noviembre y diciembre de nuestra época. Haz de cuenta que unas semanas más adelante Nehemías estaría comenzando a orar por lo que había escuchado de su pueblo. Pero luego si vas al capítulo 2, dice que Nehemías seguía orando en el mes de Nisán, otro nombre raro de estos meses. Pero entre Kisleu y Nisán había un periodo de 4 meses. Es decir, Nehemías estuvo orando por 4 meses, buscando fielmente la dirección de Dios, pidiéndole a Dios que guiara sus pasos, pidiéndole a Dios que abriera puertas, que le dijera qué es lo que tenía que hacer y sobre todo que pudiera bendecir la vida de Nehemías para poder tener la oportunidad de estar delante del rey y que el rey pudiera ayudar al pueblo de Israel. Había un dato interesante, ¿sabes? Los reyes de Medio Oriente nunca recibirían una mala noticia. Tú nunca quisieras ir con un rey de Medio Oriente para llevarle una mala noticia porque tu vida estaría de por medio. Al grado que nadie podía estar triste delante de un rey
de Medio Oriente. Y entonces era la oración de Nehemías. Nehemías tenía una gran carga y evidentemente estaba triste. Y llegó un día en que el rey se dio cuenta. Si lees en el capítulo 2 encontrarás esto. Un día el rey le pregunta a Nehemías: ¿por qué estás tan triste? Parece que estás enfermo. El rey descubrió el dolor de Nehemías. Nehemías escribe: nunca había estado tan triste en la presencia del rey. Pero el rey se dio cuenta. Y entonces el rey comienza a preguntar: ¿por qué estás tan triste? Dice ahí en el capítulo 2 que Nehemías volvió a orar. Y esto me parece extraordinario. Mira, cuando buscamos fielmente a Dios, se vuelve una relación tan íntima, tan especial con Dios, que puedes hacer este tipo de oraciones de emergencia. Nehemías tenía 4 meses orando por lo mismo, pero cuando llegó su oportunidad, hizo una oración. No tuvo que cerrar los ojos, no tuvo que hincarse, no tuvo que hacer ningún ritual. Estaba delante del rey, ¿puedes imaginarlo? Y entonces una oración en su mente, una oración de emergencia, una oración muy rápida, pidiendo sabiduría. Y Dios hace el gran milagro, porque el rey, al preguntarle por qué está tan triste, Nehemías abre su corazón y le dice: mi pueblo ha sido destruido. La ciudad donde crecí está destruida. Y entonces el rey pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Puedes creerlo? Es increíble. Hay algunos datos interesantes. Dice que el rey estaba junto con la reina. Y qué especial, estaba el rey con su reina. Y era el momento perfecto, porque por lo general pues la reina iba a decir si se hacía o no, ¿verdad? Pero Dios así responde a nuestras oraciones. Dios toma todos los detalles. Yo quiero invitarte a que pienses esto. Mira, no hay oración pequeña delante de Dios, ni oración muy grande delante de Dios que no pueda contestar. No hay una oración que sea imposible para Dios, pero no hay una oración pequeña que no sea importante. Nehemías tenía su oportunidad, y el fruto de su relación de buscar fielmente a Dios, él puede hablar con el rey, presentar su petición, y el rey entonces puede preguntar: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te ayudo? Otra vez, piensa en el contexto. Estar triste delante del rey era no solamente perder el trabajo, era perder la vida. Mira, nuevamente, si pensamos en cómo ser un instrumento en las manos de Dios, todo comienza cuando buscamos a Dios fielmente en nuestra vida. Porque luego pasa algo interesante que tiene que ver con el siguiente punto, y es que Nehemías tomó el llamado de Dios a su vida. Y esto es bien interesante, porque cuando el rey le pregunta a Nehemías: ¿qué es lo que quieres que haga? Nehemías tenía bien claro el llamado que Dios le había hecho. La respuesta de Nehemías fue: déjame ir a Jerusalén a reconstruir los muros de mi ciudad. Y este es mi punto. Mira, cuando Dios nos llama a hacer algo, Dios nos da una visión clara, un llamado claro a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. El problema de muchos de nosotros no es que no querramos servir. El problema no es que no nos importe. La mayoría de nosotros, nuestro problema es que no servimos porque no sabemos en qué. ¿Te has dado cuenta de eso? Me llamó mucho la atención pensar en Nehemías, que tenía muy claro qué es lo que iba a hacer. No comenzó con el rey a decirle: bueno, mira, yo creo que pues Dios como que puso en mi carga algo de mi pueblo allá. Unos familiares me dijeron que está destruido. No sé todavía qué voy a hacer, simplemente me puede mucho. No, él tenía muy claro lo que iba a hacer. Y sabes, cada vez me convenzo más que así son los llamados de Dios. Dios, cuando te llama a hacer algo, te dice algo muy, muy claro.
No había oportunidad en que Nehemías se confundiera, en que el rey se confundiera. Y déjame insistir en esto. La mayoría de las personas, no es que no nos importe, no es que no queramos servir, no es que no queramos ser parte de la obra de Dios, es que no sabemos dónde, es que no sabemos cómo. Y cuando preguntamos cuál es tu don espiritual, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, cuál es tu ministerio, la mayoría de nosotros comenzamos a divagar y no tenemos la menor idea de qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Pero entonces, cuando buscas fielmente a Dios, Dios te da un llamado claro, directo, específico, que tú puedas entender. Nehemías le dijo: si le agrada al rey y su siervo ha hallado gracia delante de él, envíeme a la ciudad de Judá, donde están sepultados mis antepasados, para que yo pueda reedificarla. Una visión bien clara. Mira, si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, tú y yo tenemos que buscar a Dios fielmente y luego pedir que Dios nos dé un llamado muy específico. Necesitas pensar: ¿a qué te llamó Dios? Otra vez, no a qué llamó Dios al pastor, no a qué llamó Dios a la iglesia, a qué Dios te llamó a ti. Y Dios podrá revelarte ese llamado tan específico y entonces entender algo. ¿Sabes? Al final, si no puedes definirlo, no puedes hacerlo. Esa es una gran realidad. Si no puedes definirlo, no lo puedes hacer. Si no sabes qué hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Dios le dio un llamado a Nehemías y lo abrazó. Lo tenía bien claro en su mente. Pero no solamente eso, sino que también lo planificó. Y hay algo interesante en medio de esto, que otra vez Nehemías hizo planes, estableció estrategias para alcanzar ese llamado de Dios. Y mira, hablando a veces del ministerio de la iglesia, pensamos que podemos dejárselo todo a Dios. Quienes trabajan conmigo saben que a veces peco de eso, y va a salir. Es la obra de Dios, es su iglesia, tiene que salir. La cosa es que no siempre sale. La cosa es que no siempre funciona. Dios en su gracia a veces hace grandes milagros y todo sale a la perfección, pero he tenido que aprender que a veces lo más espiritual que puedo hacer es organizarme. A veces pensarías que lo más espiritual es dejar que Dios haga las cosas. Lo más espiritual sería: bueno, pues vamos a dejar a Dios obrar. No, a veces lo más espiritual que tú y yo podemos hacer es organizarnos. Y es verdad, tenemos un Dios de orden, un Dios que es sistemático. ¿Te has dado cuenta de eso? Es un Dios que controla un universo basado en sistemas. La semana tiene 7 días, nunca va a variar, nunca va a ser una semana de 5 días y luego llegas a una semana de 8 días y, caray, esta semana duró. No, es sistemático, siempre es lo mismo. Cada día tiene 24 horas sistemáticamente. El sol sale en un tiempo y se mete en otro tiempo de manera sistemática y no hay un día más largo que otro. Y las estaciones y todo funciona. En medio de eso tenemos años con los mismos números de días. Otra vez, no hay años más largos y años más cortos, porque tenemos un Dios que es sistemático. Y a veces nos cuesta pensar eso, y a veces pensamos en que no es necesario hacer planes para servir a Dios. Pero Nehemías tenía todo su plan establecido. Si sigues leyendo en el capítulo 2, el rey le hace una pregunta muy específica a Nehemías y le pregunta: ¿cuánto tiempo te tomará tu viaje y cuándo vas a regresar? Nehemías tuvo que tener un plan para esto. Y entonces dice que la respuesta de Nehemías fue: si le parece al rey enviarme, fijé una fecha de cuándo iba a regresar. Nehemías no dice cuánto tiempo se tomó. No sé si le pidió algunos años, no sé si le pidió algunas semanas, algunos meses, pero dice: fijé una fecha y una hora de cuándo iba a regresar. Otra vez, eso pasó en una oportunidad. No estaba planeado, no hubo una reunión previa para decirle a Nehemías: tráeme tu plan de trabajo. No, Nehemías estaba ahí, había pasado tiempo con Dios, había abrazado el llamado de Dios.
y había establecido un plan para cuando llegara la oportunidad poder hacerlo. Y no solamente estableció un tiempo, sino que también pidió ayuda. Y entonces, a la pregunta del rey, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo ayudar? Nehemías tenía respuestas. Y entonces le dijo, ¿puedes darme una carta para este encargado del bosque? Era un hombre llamado Asaf. ¿Me puedes dar una carta para que me dé madera para reconstruir las puertas? ¿Me puedes dar una carta, un salvoconducto para que llegue hasta Judea sin ningún problema? Tenía un plan. Mira, otra vez, cuando Dios nos llama a hacer algo, muchos de esos llamados se quedan en el tintero porque no estamos dispuestos a dar el segundo paso de planear, de investigar, de buscar servir a Dios con excelencia. ¿Dónde voy a comenzar? ¿Cuándo voy a comenzar? Si Dios me ha llamado a hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y déjame insistir en algo. Esto es lo que hace una iglesia. Esto es lo que hace que la iglesia sea una iglesia extraordinaria. Otra vez, ¿sabes? No tendría mucho sentido ser iglesia solo para reunirnos a cantar. No tendría mucho sentido ser iglesia simplemente para conocernos y estar aquí. Tiene sentido ser iglesia cuando somos instrumentos en las manos de Dios. Mira lo que pasó al final. El paso final es que Nehemías pudo invitar a otros, inspirar a otros a apasionarse por la obra de Dios. Allá en el versículo 17 dice que Nehemías llegó con este primer grupo que te conté, que había llegado a reconstruir y no habían podido, estaban desanimados, habían perdido el objetivo. Y entonces Nehemías llega y llama su atención y le dice, ¿ven el problema en el que estamos? ¿Ven la necesidad que hay? Y luego es bien directo y les dice, ¿ven que Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas por el fuego? ¿Puedes ver la necesidad? Y entonces los anima y les dice, anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. ¿Sabes? Cuando Dios te llama, cuando Dios te hace un llamado y tú lo abrazas, estás decidido a hacerlo, habrá más gente a tu alrededor que se va a animar. No por tu esfuerzo, no por lo que tú pudieras hacer, no por tus planes. Mira lo que dice Nehemías en el versículo 18 del capítulo 2. Dice, también les hablé de la misericordiosa mano de Dios que estaba sobre mí y de lo que Dios hizo a través del rey. ¿Sabes? Otra vez, cuando hablamos acerca de ser instrumentos en las manos de Dios, Dios inspirará a otros. De eso se trata ser iglesia. Mira, cuando pienso en la historia de nuestra iglesia y lo que Dios nos permite hacer, es increíble cómo Dios llamó personas de entre la iglesia, les dio un llamado y luego inspiró a la iglesia para eso. Hace 52 años, cuando nació esta iglesia, Dios le dio una misión al pastor fundador de esta iglesia de ir y llevar el evangelio a los pueblos cercanos a nuestra ciudad. Y entonces comenzaron obras en lugares como Nuevo Namiquipa, El Picacho, Gómez Farías, algunas rancherías alrededor de la ciudad. Y fue extraordinario. Pero luego, con el paso del tiempo, Dios levanta y llama a alguien más. Y Dios llama en ese tiempo a Gabriel, a Adriana, con una visión más amplia, no solamente de ir a las rancherías que estaban a nuestro alrededor. Su llamado claro y directo: vayamos a las etnias de México que no tienen el evangelio. Un llamado claro. Y nos inspiraron como iglesia a prepararnos entonces para enviarles como misioneros. Y estuvieron trabajando por 5 años. Y la iglesia
tomó un nuevo aire y un nuevo respiro en esa visión. Ahora era una visión más amplia, junto con algunos otros hermanos que fueron enviados. Entre ellos, Chava y Andy, que siguen trabajando con los coras en Nayarit. Un llamado que el Dios le dio a personas individuales, pero que se volvió el ministerio de una iglesia. Y lo que jamás hubiéramos soñado es que hoy, como iglesia, con un llamado que salió para abrir nuestra visión e ir lo más lejos, hoy podemos hablar que como iglesia tenemos misioneros al otro lado del mundo, en Tanzania, en España, y que seguimos deseosos de que Dios envíe a más personas. ¿Te das cuenta? Dios llama personas, no una comunidad, pero luego la comunidad se une y hace el trabajo para eso. Hace 5 años, Dios nos llamó como familia para ser familia de acogida. Un llamado claro. Seamos de bendición para los niños que están en las casas hogares y démosle un verdadero hogar. Y en medio de ese llamado que Dios hizo a nuestra familia, otras familias de la iglesia se unieron a esta visión. Y de una manera extraordinaria como iglesia hemos visto pasar al menos 15 niños que sus vidas han sido transformadas y cambiadas por haber estado en medio de un hogar. Y así puedo ir por cada ministerio de que la iglesia tiene. Nació de un llamado individual y personal que Dios hizo a alguien para que luego como iglesia nos uniéramos a eso. De eso se trata la iglesia. Y la gran pregunta entonces es, mi querido hermano, ¿dónde estaremos en 52 años más? ¿Dónde estaremos? ¿Qué es lo que Dios te está llamando? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué es lo que necesitas pedir a Dios que te revele? Y eso que arde en tu corazón se vuelva la obra de nuestra iglesia. Porque al final, dentro de 50 años, la gran pregunta es, ¿dónde estaremos? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué es lo que Dios estará haciendo? Y nuevamente, posiblemente, algunos no estemos aquí en 50 años. Pero qué grandioso será pensar que antes que Jesús venga por su iglesia, no sé en cuánto tiempo, 100 años, 50 años, 10 años, habrá alguien de pie en este lugar con el mismo corazón de decir, queremos bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. De eso se trata ser iglesia. De un grupo de personas llamadas a transformar y cambiar el mundo en el que Dios nos ha puesto. Y eso es lo que celebramos, querida iglesia. Eso es lo que celebramos, que Dios nos ha reunido en este lugar, que nos ha dado un llamado, que Dios quiere usar tu vida de manera particular y luego en comunidad unirnos para transformar el mundo donde Dios nos ha puesto. Oro, porque hoy, al recordar un aniversario más, podamos volver a decir, Dios, aquí estamos. Dios, llámanos. Queremos abrazar tu llamado. Busca a Dios intensamente, fielmente. Descubre el llamado de Dios para tu vida. Planea cómo alcanzar ese llamado. Y luego, ven y contágianos. Ven y cuéntanos, mira, Dios puso esto en nuestro corazón. Dios quiere que yo haga esto y seguramente nos vamos a emocionar contigo. Como iglesia nos vamos a unir y diremos, vamos a hacerlo. Y entonces como iglesia, seremos una iglesia que esté transformando la vida de las personas, donde los adictos pueden ser libres de la adicción, donde matrimonios puedan ser reconstruidos, donde los desamparados puedan ser abrazados y acogidos, donde los quebrantados puedan llegar a este lugar para ser edificados y ser esa iglesia instrumento en la mano de Dios. No esperes a que el pastor piense en una visión, no esperes el ministerio que la iglesia comience. Hay un llamado particular
y esencial, específico para tu vida. Es al revés, el llamado nace de las personas y lo trae a la iglesia. Y entonces podemos ser esa gran iglesia que Dios quiere que seamos. Oro porque tú y yo podamos volvernos esa iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos.